Estamos en 5 segundos. Listo. Bueno, estamos en vivo. Damos chance para que se conecte algo de urgente y ya. Bueno, muy buenas noches a nuestra audiencia. Soy Gilberto Escobar. Bienvenidos a Problemas Técnicos, un programa de prensa comunitaria. Es un gusto poderlas y poderlos tener. Les recordamos a quienes nos están viendo que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter y por nuestra página de Facebook como Prensa Comunitaria. Esta noche tendremos una conversación a raíz de la corrupción y de qué manera esta ronda las instituciones del Estado de Guatemala pareciera como un fantasma. Con la llegada de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, se empezó a hablar por primera vez de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, CIACs, en la seguridad y la justicia. Según algunos expertos, el término CIACs es un aprendizaje que la ONU hace después del conflicto armado en El Salvador. Cuando surge un brote de violencia, se hace un análisis para establecer lo que ocurre y la conclusión a la que llegaron fue que las fuerzas desmovilizadas se organizaron como fuerza ilegal y sabotean la paz, secuestros, extorsiones con apoyo de autoridades. En esas condiciones se introduce el término CIACs en los acuerdos de paz firmados por el ejército en 1996 como parte del compromiso para combatir también estos cuerpos ilegales. Entre 2012 y 2003, un grupo de cientistas sociales empezó a discutir el diseño inicial de lo que sería la CICIG hasta 2007. Se dieron una serie de negociaciones con la ONU que concluyeron en 2007. En 2007, cuando agentes policiales de élite al servicio de los altos mandos de la Policía Nacional Civil y del Gobierno y de Gobernación, dirigidos por Carlos Bielman, fueron los autores materiales del conocido caso Parlacén en el 19 de febrero de 2007. Estamos hablando en este contexto en el que 3 diputados salvadoreños y su chofer fueron incendiados en el terreno de una finca en las afueras de la ciudad de Guatemala. Los 4 agentes fueron asesinados en la cárcel del Boquerón 3 días después. En esas circunstancias, el 3 de agosto de ese año, la CICIG fue aprobada en el Congreso. A partir de abril de 2015, cuando la CICIG denunció y evidenció la existencia de estructuras criminales dirigidas al más alto nivel de funcionarios, una parte de la sociedad guatemalteca se movilizó y adquirió lo que algunas personas consideran nueva conciencia ciudadana. Sobre el tema de corrupción, pero al mismo tiempo fuimos testigos de la respuesta que los sectores señalados dieron al trabajo realizado por el comisionado Iván Velázquez, concentrándose su expulsión en 2019, durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales. Los académicos y las investigaciones judiciales concuerdan que la existencia de redes políticas, económicas, ilícitas y los detalles que las investigaciones mostraron evidenciaron la necesidad de modificar el Estado para evitar que algunos sectores dejaran de enriquecerse con recursos políticos. La corrupción, como hemos visto con más claridad en los últimos 5 años, tiene efectos devastadores para los países en términos sociales, políticos y económicos, sobre todo para los países centroamericanos y latinoamericanos. Para conversar sobre el tema de corrupción, redes criminales, Estado capturado y Estado cooptado, está con nosotros Eduardo Salcedo. Es filósofo y máster en ciencias políticas. Ha investigado temas de delincuencia organizada, corrupción, captura del Estado en México, Guatemala, Colombia y Perú. Además es director de la Fundación Vortex en Colombia. Muy buenas noches, te damos la bienvenida, esperamos que sea una conversación que nos pueda dar bastantes elementos. Buenas noches, Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Gilberto, buenas noches a ti, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todas las personas que nos acompañan y nos van a seguir en los próximos minutos. Muy amable. Luego de este contexto, que fue rápido, porque yo creo que de la historia de Guatemala hay bastante que hablar, para entrar en materia,
Eduardo, en Guatemala las estructuras criminales que se evidenciaron en los casos de la línea y cooptación del Estado y los extensos procesos por corrupción que se ha desarrollado a partir de ello mostraron una realidad que estaba allí desde hace muchos años. ¿A qué se enfrentaba el país cuando la CICIG anunció los casos y cómo funciona una estructura criminal de esas características? Pues básicamente en ese momento, cuando en el año 2015 se dieron las principales denuncias y acusaciones, sobre todo contra funcionarios públicos del más alto nivel, pues recordamos que en el año 2015 se le ordenó captura al presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta. Entonces en ese momento se evidenció algo que, digamos, algunos investigadores ya sabíamos y en lo cual veníamos llamando la atención desde hacía algunos años, y era ya no solamente el desarrollo de procesos de corrupción en sentido tradicional, restringidos al soborno de unos funcionarios públicos esporádicos y, digamos, no permanentes, sino que se estaba descubriendo en ese momento el funcionamiento de estructuras permanentes, constantes, que habían alcanzado un nivel de reconfiguración en las instituciones del Estado, y sobre todo en instituciones tan importantes como, por ejemplo, la Presidencia de la República. En el año 2012, particularmente, nosotros en la Fundación, con mi colega Luis Jorge Garay, publicamos un libro en el que reconstruimos y analizamos, por ejemplo, un libro que se publicó en México, y en ese momento analizábamos el caso del expresidente Yort, del expresidente Portillo, con todo el tema de dineros del narcotráfico que había lavado como resultado de esquemas de narcotráfico en Centroamérica. Y en ese momento reconstruimos, gracias a información de acusaciones de Estados Unidos, cómo el expresidente Portillo facilitó la institución de la presidencia de la República para llevar a cabo un proceso de lavado de dinero del narcotráfico. Entonces, lo que en el año 2015, digamos, se hacía evidente, que era, de nuevo, la participación de funcionarios públicos del más alto nivel de manera permanente, con estructuras instaladas en el núcleo de las instituciones del Estado, es algo acerca de lo que ya se venía llamando la atención, pero pues solamente en ese momento ya aparecieron las acusaciones formales, sobre todo por digamos, en el marco del sistema de justicia de Guatemala, porque recordemos que en el caso de Portillo, la acusación y de hecho la condena al expresidente Portillo fue en Estados Unidos. Él fue extraditado, pagó su condena en Estados Unidos, regresó, y frente a esas acusaciones y actividades de lavado de dinero procedente del narcotráfico, digamos que el sistema de justicia de Guatemala no avanzó, no se pronunció. Contrario a esto, en el año 2015, el sistema de justicia de Guatemala, con el apoyo de la CICIG y pues con la actividad, con las secciones de la PECI, ya entraron, digamos, en una acción judicial sin precedentes a acusar formalmente a un presidente de la República. Algo que, pues lamentablemente, en América Latina cada vez se vuelve más común, en la medida en que, como lo dije hace unos minutos, ya no estamos hablando de situaciones de corrupción tradicional, sino de verdaderas estructuras, y que sobre todo están muy articuladas y cooptadas con estructuras empresariales, financieras y de otro tipo de poder económico y no necesariamente legal. Entonces, lamentablemente, cada vez se ha visto más común, ha sido más común en América Latina que funcionarios públicos del mayor nivel, como presidentes de la República, resulten involucrados en acciones de corrupción, pero corrupción, digamos, a gran escala, en algo pues que llamamos redes de macrocorrupción, que en algunos casos sucede gracias al
al financiamiento ilícito de campañas políticas, en otros casos es porque se facilita la actividad criminal desde la misma presidencia, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, nada más y nada menos que en el año 2015 a eso se enfrentaba el Estado de Guatemala con las primeras acusaciones formales al expresidente Otto Pérez. Ok, Eduardo, es interesante esa parte que nos mencionas. ¿Y por qué se les llama redes criminales a esas estructuras y no crimen organizado? ¿Qué las diferencia? Las diferencia, a ver, cuando hablamos de crimen organizado, usualmente tenemos en mente estas estructuras piramidales, jerárquicas, con unas jerarquías muy definidas y, digamos, muy centralizadas. Cuando hablamos de crimen organizado, por lo general viene a la mente estas bandas en las que es posible identificar a una cabeza única, que centraliza todo el poder de decisión. Contrario a eso, en las investigaciones que hemos desarrollado en distintos contextos políticos, económicos, en distintos países de América Latina, de países africanos, de Europa del Este, nos hemos podido dar cuenta de que cada vez la actividad criminal, e incluyendo en la actividad criminal a los casos de corrupción, a los procesos de corrupción, esa actividad criminal no consiste únicamente en aquellas estructuras piramidales en las que hay un único líder que concentra todas las decisiones. Digamos que desde la sociedad y las instituciones nos gusta pensar en esa imagen, nos gusta adoptar esa imagen, porque creemos que entonces capturando o logrando una sentencia o una condena se van a desarticular estas organizaciones criminales. Sin embargo, como hemos visto, como la evidencia nos muestra, no solo en Guatemala, sino básicamente a lo largo de América Latina, a pesar de que muchas veces incluso se logren condenas a quienes parecían ser los líderes de estas estructuras, los procesos criminales continúan. En el caso del narcotráfico, esto es completamente evidente. En México, pues la cantidad de líderes narcotraficantes capturados es altísima y no obstante las estructuras continúan. Esto se debe a que en realidad no estamos enfrentándonos a esas organizaciones piramidales que tenemos en mente, sino que nos estamos enfrentando a redes con distintos centros de poder, sobre todo con distintos centros de poder económico, político, coercitivo. Y entonces, por lo general, en realidad los estados, y sobre todo un país como Guatemala, se enfrenta a estructuras muy extensas y muy complejas que no se desarticulan con una captura o con una sentencia, sino a redes muy cambiantes, muy volátiles, que se adaptan mucho, que están conformados no solamente por los criminales, comillas, evidenciados, sino que reciben recursos y apoyo de sectores políticos, económicos y abiertamente criminales de manera permanente. Entonces el fenómeno en realidad es mucho más complejo de lo que tendemos a pensar. Claro, esos agregados, esas últimas partes que nos decís, creo que le da un gran grado de complejidad. En la mayoría de las redes criminales que identificó la CICIG y la FECI en Guatemala aparecen militares. ¿Por qué? Básicamente por lo que decía hace unos minutos, Gilberto. Cuando uno analiza redes criminales en distintos países y en distintas actividades ilícitas, incluyendo la corrupción, uno encuentra una combinación de tres factores o de tres dimensiones. Una dimensión política que se refiere a la necesidad y a la importancia de contar con recursos de capital político para poder influir en esferas de decisión pública. Se encuentra una segunda dimensión en las redes criminales, que es la estrictamente económica,
que uno la observa, y cuando digo observa me refiero literalmente, porque es el trabajo que nosotros hacemos en la fundación, que uno lo observa en términos de los flujos de dinero, por ejemplo, de los flujos de dinero que entran como resultado de las actividades criminales y que salen, por ejemplo, para esquemas de lavado de dinero. Adicionalmente, por lo general hay una dimensión, una tercera dimensión, que es la dimensión abiertamente criminal o coercitiva, que se refiere al ejercicio de la violencia. Estas tres dimensiones aparecen en prácticamente todas las redes criminales que uno estudia, que se pueden analizar a lo largo de América Latina. Y lo que diferencia cada red criminal es la intensidad de cada una de esas dimensiones. Entonces, hay unas redes que son muy sofisticadas en términos políticos, por ejemplo, que tienen un muy bajo perfil de violencia. Esas redes pues son las más avanzadas y sofisticadas, quiero decir, que son las que mejor logran camuflarse en el núcleo de un país. Contrario a eso, hay unas redes que aún tienden a ser muy violentas. En México, por ejemplo, aún encontramos muchas estructuras criminales que utilizan todavía mucho esa dimensión coercitiva y violenta. Entonces, en Guatemala, como en Colombia, por ejemplo, también sucedió con estructuras narcoparamilitares a principios de este siglo. En Colombia, como en Guatemala, el poder, digamos, violento, coercitivo, heredado de la guerra, de la época de la guerra, pues mutó muchas veces, digamos, ejemplarizado en militares que continuaron ejerciendo actividades no necesariamente ya legales, legítimas, pero empleando todo ese ejercicio de violencia que ya traían, que ya venían utilizando desde la época de la guerra. Entonces, cuando las redes criminales articulan esa capacidad de violencia, esa capacidad política y esa capacidad financiera de manera eficiente, pues tienen el éxito que lamentablemente hemos tenido que presenciar en varios países de América Latina, entre ellos Guatemala. Claro, durante tu trabajo en Guatemala sobre el tema de corrupción, redes criminales y captura y cooptación del Estado, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes que tuviste? La complejidad, Gilberto. La complejidad desbordante, y digamos que ese es uno de los hallazgos más importantes, porque lamentablemente las instituciones de nuestros países, las instituciones de investigación, juzgamiento y ya de aplicación de sanción, en el caso de la corrupción, tienden a ser muy básicas, las capacidades son muy básicas y reducidas. Es decir, es común que en nuestros países se establezcan, por ejemplo, equipos especiales de investigación en temas de pandillas o en temas de secuestro, trata de personas, de narcotráfico es también muy común. Pero el tema de la corrupción, lamentablemente, como aún sigue percibiéndose como un tema principalmente económico, entonces a la corrupción, excepto cuando aparecen, digamos, robos escandalosos del presupuesto público, pues usualmente no se considera un tema prioritario en la agenda política de nuestros países. Entonces, cuando en Guatemala, yo desde el año 2015, tuve la fortuna de comenzar a conocer, de conocer y de trabajar de cerca con fiscales, por ejemplo, en la unidad anticorrupción del Ministerio Público, para proporcionarles conceptos y herramientas y metodologías de análisis, pues lo más evidente y la principal característica era
y estoy casi seguro que sigue siendo esta complejidad desbordante en términos de una participación exacerbada de distintos tipos de agentes. Yo repito mucho como cuando hablamos de corrupción, muchos ciudadanos seguimos pensando en que la corrupción es un tema de un funcionario público que recibe sobornos de un empresario. Punto, no más. Esa sigue siendo la noción de la corrupción en muchos sectores de la sociedad. Lamentablemente, cuando uno ve la realidad de los casos de corrupción, se encuentra que esto es muchísimo más complejo. No estamos hablando de dos tipos de actores, sino, como muy bien lo acabas de decir, estamos hablando de actores de distintos sectores sociales. En Guatemala, por ejemplo, exmilitares, muchos empresarios han aparecido involucrados en muchos actos de corrupción de manera permanente, funcionarios públicos de elección popular del más alto nivel, etcétera. Entonces, esa complejidad que tiende a desbordar las instituciones, las capacidades de investigación y de aplicación de sanciones. Claro, y Eduardo, ¿cómo se han entendido tradicionalmente las estructuras criminales y por qué es importante cambiar la forma de entender las nuevas formas en las que se organizan los criminales? Es indispensable que la sociedad cambie la forma de pensar el crimen y pues de manera urgente los fiscales y los jueces tienen que cambiar esta forma tradicional de pensar en términos de lo que hablábamos hace unos minutos, de organizaciones piramidales. Porque cuando se mantiene este paradigma mental, esta interpretación de que las organizaciones criminales siempre son pirámides con una única cabeza y que se debe concentrar todos los esfuerzos de investigación y de sanción en una única pieza de esa red criminal, de esa organización criminal, entonces se pierde de vista toda la parte más importante, que son los recursos que entran y salen en vasos comunicantes permanentes con sectores legales de la sociedad. ¿A qué me refiero con eso? A que en la mayoría de países en América Latina no se investiga, por ejemplo, la vinculación y la cooptación permanente entre el sector financiero o los empresarios en épocas de campaña. En Guatemala solamente a partir de las investigaciones, digamos, que avanzó la CICIG con la FESI, solamente ahí se hizo evidente la magnitud del financiamiento electoral ilícito a la hora de articular a sectores legales e ilegales de la sociedad, porque en ese movimiento de dinero, de aportes no registrados a campaña, entonces también entran aportes mucho más criminales, provenientes, por ejemplo, del narcotráfico, y se mezcla una piscina de donaciones y de dineros entre provenientes del sector ilegal, que se concretan en acciones criminales luego de los funcionarios públicos del más alto nivel que tienen que pagar que tienen que devolver esos favores, tienen que pagar esos favores. Entonces, cuando nuestros fiscales y nuestros jueces piensan únicamente en el funcionario público denunciado por corrupción y se deja de lado a, por ejemplo, todos los empresarios que aportaron en época de campaña, o se deja de lado a todos los bancos y casas de cambio que facilitaron el movimiento de divisas para lavar dinero, y se deja de lado y se omite, por ejemplo, a todos los abogados que están facilitando contactos entre políticos y criminales. Cuando se deja de lado todo eso, entonces básicamente lo que yo siempre uso es la típica imagen del iceberg, de cómo nuestros sistemas de justicia se concentran en lo evidente, que es la partecita que se observa del iceberg, pero tienden a omitir y a dejar de lado todo lo que en realidad sostiene a ese iceberg
es lo que hace que las redes criminales continúen existiendo a pesar de que hay una captura, por ejemplo, y en el mejor de los casos una condena o una sanción. Mientras los funcionarios públicos encargados de investigar y juzgar estas actividades criminales, la corrupción, sigan pensando de manera simplificada en organizaciones criminales, entonces todo eso que sostiene el iceberg va a seguir intacto. Claro, yo creo que ese ejemplo nos da chance a entender la complejidad del asunto. Ahora bien, ¿cómo nos enfrentamos a este tipo de fenómenos complejos? Claro, lo primero es pensar en términos de redes, de sistemas. Entonces de ahí por eso personalmente y en la fundación y en las investigaciones y en los libros, en los talleres, en todo lo que trabajamos, siempre hablamos es de redes, porque es indispensable que tanto los fiscales, los analistas, los jueces, como también la sociedad civil, quienes hacemos control ciudadano, quienes hacemos periodismo, quienes denunciamos la corrupción, es indispensable que pensemos en términos de sistema para que dejemos de omitir esas partes de los sistemas criminales que tradicionalmente han estado intocables en nuestras sociedades. Me refiero a políticos del más alto nivel, a líderes políticos, a gamonales, o en algunos países son empresarios que tradicionalmente han participado en actividades ilícitas, pero nunca han sido tocados. Entonces es necesario que cambiemos nuestra visión, pensemos en términos de redes, de sistemas, reconozcamos que no estamos hablando de un actor, reconozcamos que cuando hablamos de macrocorrupción no estamos hablando de un presidente corrupto o de un alcalde corrupto únicamente, sino de sistemas que permiten que esos presidentes y esos alcaldes estén conectados con muchísimos otros actores en el contexto de una red. Sí, la parte esta de vínculos de uno con otro, no solo una persona. Exactamente. Recientemente un grupo de cancilleres y otras personalidades enviaron una carta a Nancy Pelosi, presidente del Senado estadounidense. En ella advertían que el sistema de justicia estaba cooptado y que el Congreso estaba dirigido por el crimen organizado. ¿Cuáles son las consecuencias cuando un grupo criminal coopta instituciones del Estado? Imagínate, y sobre todo ese tipo de instituciones y ese nivel de instituciones. Imagínate, Gilberto, si el Congreso es la institución que define básicamente qué es legal y qué es ilegal. Imagínate las consecuencias cuando ese Congreso llega a cooptarse por intereses ilegítimos, por intereses parciales, egoístas. Ahora ni qué decir cuando está cooptado por intereses criminales. Básicamente, claro, a lo que se abre la puerta es a la posibilidad de que esos sectores que defienden sus intereses, no solo egoístas, sino ilícitos, puedan, con la manipulación y la reconfiguración de una institución como el Congreso de la República, puedan legitimar completamente esos intereses y esos objetivos. Eso se ejemplificó y se evidenció muy claramente en Colombia, lamentablemente. En Colombia, a principios, como hablábamos hace unos minutos, a principios de este siglo, de la década pasada, en el año 2002 se instaló una legislatura que luego hacia el año 2005-2006 se descubrió que el 40%, casi el 40% de esa legislatura, de ese Congreso de la República, había firmado acuerdos, no solamente establecido pactos verbales, sino había firmado acuerdos con comandantes de grupos narcoparamilitares, específicamente de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Entonces, esa posibilidad de que un Congreso, de que una institución tan importante, que es básicamente uno de los tres pilares del Estado, de un Estado democrático, de que el Congreso esté cooptado en Colombia sucedió. Es decir, las investigaciones luego de la Corte Suprema de Justicia a aquellos congresistas que tenían fuero, obviamente, evidenciaron esas investigaciones y sentencias, evidenciaron esta gran cantidad de acuerdos entre congresistas y grupos narcoparamilitares. Como resultado de esas sentencias, hacia el año 2007-2008 aproximadamente, un grupo de investigadores en Colombia trabajamos, por ejemplo, para analizar toda la actividad legislativa, cuáles fueron los proyectos de ley que estas bancadas, porque lamentablemente las bancadas, esos congresistas que habían celebrado estos pactos, pertenecían a la bancada de gobierno oficialista del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, por ejemplo, luego se revisó la actividad legislativa y obviamente en el marco de esta actividad legislativa se hizo muy claro cómo, por ejemplo, se impulsaron proyectos de ley para facilitar, por ejemplo, un solo ejemplo, para facilitar la legalización de la propiedad de tierras despojadas, de tierras de las que se había expulsado a campesinos. Recordemos que Colombia ha sido algunos años el primero, otros años el segundo país con mayor cantidad de desplazados internos a nivel mundial, con 6 millones, 6.5 millones de desplazados internos, y todos esos desplazados resultaron de esta época. Entonces, por ejemplo, luego se tramitaron proyectos de ley para que estas tierras despojadas se pudieran legalizar, los despojadores pudieran legalizar estas tierras. Entonces, como ese, hay muchos ejemplos de lo que pasa cuando un sector o un grupo, no solamente parcial y egoísta, sino con intereses criminales, logra cooptar una institución indispensable para el Estado como el Congreso, y ahora ni qué decir cuando coopta el aparato judicial, pues te podrás imaginar. Claro, y además en tu experiencia en el análisis de redes de criminalidad, en los casos en México, Guatemala, Colombia y Perú, ¿cuál es el impacto que estas han tenido en la democracia? Imagínate. El principal impacto es una distorsión absoluta de lo que significa o de lo que debería significar la convivencia en un Estado democrático. En nuestros países, básicamente, es que es absurdo. Es decir, la situación es absurda porque en nuestros países, básicamente, todos los valores democráticos, con el paso del tiempo durante las últimas 2-3 décadas, se han distorsionado de una manera que muchas veces hace casi imposible reconocer el Estado de Derecho y el Estado social de derecho en nuestros países. Entonces, los niveles de exclusión, los niveles de inequidad en América Latina, pues están algunos de los países con los principales niveles de desigualdad de la riqueza, lo cual conlleva a unos niveles de exclusión social, económica, sin precedentes. En el marco de esa distorsión social, entonces las obligaciones del Estado comienzan a volverse favores, por ejemplo, y entonces ya una persona, un ciudadano, se considera afortunado si el Estado le llega a garantizar salud y educación, por ejemplo, porque ya ese valor se distorsionó al punto en el que lo común para nosotros es que el Estado no proporciona ni salud, ni educación, ni seguridad, ni servicios básicos. Entonces se vuelve un favor, se vuelve casi un privilegio. De ahí que entonces los líderes políticos de nuestros países sean merecedores de esas pleitesías absurdas, injustificadas,
Es decir, tanto en Guatemala como en México, como en Colombia, un congresista o un alcalde de un momento a otro se vuelve licenciado, LIC, doctor en Colombia, licenciado en Guatemala, y entonces todo el mundo comienza a acercarse para buscar favores, para buscar algún tipo de rédito social o económico. Entonces, en general, y bueno, todas esas exclusiones, todas esas distorsiones sociales, todas esas distorsiones económicas en las cuales los privilegiados pues terminan siendo unos pocos y la regla se vuelve la exclusión y la falta de protección de garantías institucionales. En el marco de esta democracia de papel que se va configurando, pues entonces llegamos a una cultura generalizada de la ilegalidad. Unas sociedades, comenzamos a vivir lamentablemente en unas sociedades en las que la trampa, la mentira, la deshonestidad se vuelven la regla y entonces la convivencia en sociedad pues se vuelve prácticamente imposible porque no hay ni siquiera las garantías mínimas de convivencia y de seguridad ciudadana que deberían existir en nuestros estados. Entonces, las consecuencias en términos no solamente de atraso económico, social y político, sino en consecuencias en términos de vidas perdidas en nuestros países, pues son impensables y son incalculables. Lo que sucede es que, como te decía hace unos minutos, seguimos pensando e interpretando la corrupción como un tema de unos políticos astutos que se roban el dinero, pero aún no la traducimos a las verdaderas consecuencias que son las personas, los pacientes que dejan de recibir tratamientos, los pacientes que mueren en las salas de urgencia porque no hay médicos, porque no hay medicamentos, los niños que dejan de recibir alimentación, Guatemala con uno de los niveles más altos de desnutrición infantil que ya se están volviendo casi crónicos e históricos. Entonces, esas realmente son las consecuencias. Las consecuencias de la corrupción no es que un político astuto se robe el dinero de una obra, sino las consecuencias son el atraso social, económico, político y humano en el que vivimos. Claro, en los últimos 5 años se ha hablado en medios de comunicación y en los procesos judiciales sobre el fenómeno de la cooptación y captura del Estado. ¿Cuáles son las implicaciones para la sociedad guatemalteca que el Estado esté cooptado o capturado? Yo creo que ya se hace un poco mención sobre el tema de desnutrición, pero ¿cuáles otros son como la parte fuerte que a Guatemala le esté afectando esta parte? En la medida en que, como hablábamos ahorita, es posible que una institución tan importante como el Congreso esté en muy buena medida cooptado y por lo tanto legislando para intereses muy particulares y puntuales y no para el interés social. Y en la medida en que algunos sectores de la justicia también estén cooptados, infiltrados, cooptados y manipulados por intereses, de nuevo, no solo egoístas, sino abiertamente ilícitos, pues entonces, como hablábamos hace unos minutos, esas distorsiones se traducen básicamente en un nivel de desarrollo, de atraso económico, político, social y humano, en términos de desarrollo humano muy evidente. Lamentablemente en Centroamérica pues tenemos algunas de las regiones, por ejemplo, más violentas del mundo, tenemos algunas de las ciudades más violentas del mundo. El crecimiento económico pues siempre es muy bajo. Los niveles de desnutrición infantil en un país como Guatemala pues siempre siguen disparados. La cobertura de educación, la cobertura de salud siempre son terriblemente bajas. Entonces, algo que yo he tenido el privilegio de discutir mucho en Guatemala es que los muchos empresarios, cuando avanzaban las investigaciones por cooptación,
decían que esta corrupción, estas investigaciones contra la corrupción, contra el aporte de los empresarios a campañas políticas, por ejemplo, eso era una cacería de brujas que iba a afectar la inversión económica, iba a afectar, iba a hacer que entonces muchos empresarios salieran del país porque iba a ser imposible seguir haciendo negocios como siempre que hacían, que por lo tanto los efectos económicos iban a ser nefastos si seguían avanzando estas investigaciones. Porque claro, cuando un presidente de la República vigente, no expresidente, sino cuando un presidente en su cargo termina preso por delitos de corrupción, en efecto hay unos choques económicos, macroeconómicos importantes en términos de la inversión extranjera, en términos de los movimientos de divisas, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos choques macroeconómicos inmediatos y de corto plazo no se comparan a las consecuencias permanentes en términos de subdesarrollo en las que terminan viviendo nuestras sociedades como resultado de esa corrupción masiva. Entonces, ese subdesarrollo económico, ese subdesarrollo en términos de capital humano, y cuando me refiero a subdesarrollo, me refiero a bajos niveles de desarrollo, es decir, comparativamente lo que hablábamos en términos de desnutrición, de cobertura de educación, de cobertura de salud. Los indicadores de corrupción en Guatemala siguen disparados, es decir, por ejemplo, en el índice de percepción de la corrupción para el año 2009, Guatemala seguía apareciendo en el puesto 146 entre 198, creo que son 190 y algo, y Guatemala aparece de 146. Entonces, esta situación pues condena básicamente a una sociedad como la guatemalteca a estos niveles de subdesarrollo. Claro, y hablando sobre el tema periodístico, porque creo que el ejercicio periodístico no escapa a esto, ¿en qué contexto como el guatemalteco? ¿Qué desafíos se enfrenta el periodismo frente al fenómeno de captura del Estado, la corrupción y las redes criminales? En un país como Guatemala, hacer periodismo real, periodismo investigativo, implica de entrada ir en contra de los poderes hegemónicos del país, de los poderes políticos y económicos. Eso plantea, digamos, uno de los escenarios más difíciles y complicados para hacer real y para ejercer real periodismo en Guatemala. Por eso yo creo que precisamente por eso, principalmente durante los últimos 10 años, hemos visto una explosión muy interesante y benéfica de periodismo investigativo independiente. Porque básicamente en un país como Guatemala, si los periodistas realmente comprometidos no se abren esos espacios a sí mismos, pues va a ser prácticamente imposible que los grandes poderes económicos abran espacio para las denuncias, para investigaciones que luego muy posiblemente van a ir detrás de ellos. Entonces, por eso en Guatemala, a pesar de estos desafíos y estos obstáculos, como te decía, durante los últimos 10 años hemos visto un aumento en espacios de periodismo investigativo muy riguroso, del más alto nivel, y si uno lo ve, es básicamente ese periodismo investigativo el que mantiene, digamos, la llama de la conciencia ciudadana y de la anticorrupción presente. Porque pues los grandes grupos económicos muy seguramente no van a estar interesados en que esas denuncias y esas investigaciones se mantengan con la intensidad, sobre todo después de que salió la CICIG. Yo estoy seguro que muchos sectores en Guatemala, muchos sectores empresariales y políticos, pues solamente le comenzaron a apostar a disminuir digamos, el tono
de denuncias y de investigación en torno a la corrupción. Entonces, por eso esos espacios, digamos, independientes, de periodismo independientes, son tan importantes. Claro, mantiene la llama todavía encendida. En Guatemala, el tema de la corrupción enfrenta ahora la pandemia también. Guatemala se enfrenta a la pandemia con un Estado cooptado. ¿Cuál es tu lectura sobre el fenómeno de la corrupción en este contexto de emergencia sanitaria? Pues primero que todo, esta emergencia sanitaria lo que ha hecho es evidenciar el exagerado nivel de, no lo llamemos solo debilidad, sino de mediocridad de nuestros gobiernos. Por un lado, no solo de los estados en conjunto, sino característica y principalmente de nuestros gobiernos. En el sentido de que prácticamente, si uno mira un continente como el americano, como toda América, básicamente ningún gobierno estuvo en capacidad ni de prepararse, ni de tomar decisiones realmente certeras o útiles, ni en el mediano ni en el corto plazo, para enfrentar la situación. Entonces, lo primero que esta emergencia sanitaria evidencia es la exagerada mediocridad de nuestro gobierno. Segundo, evidencia de una manera dramática la debilidad de nuestros sistemas de salud. Eso pues ha quedado también en evidencia prácticamente en toda América Latina. Y lo grave es que en el contexto de una emergencia humanitaria, en casi todos los, de esta emergencia sanitaria, en casi todos los países se han flexibilizado los requisitos para movilizar recursos como por ejemplo donaciones y ayudas. Yo no quiero imaginarme si usualmente suceden los niveles de corrupción que suceden, manteniendo los mayores controles, supuestos controles a la ejecución del presupuesto, a las licitaciones públicas, a la selección de contratistas. No quiero imaginarme lo que vamos a conocer en los próximos años en términos del desvío de recursos que se suponía que iban para la emergencia, pero que muy seguramente están terminando en manos de contratistas o ficticios o abiertamente criminales, lo cual pues en el mediano plazo se va a traducir de nuevo en términos de vidas. Esto, lo que estamos viviendo durante estos meses, en los próximos años, va a evidenciar, va a ser muy evidente, va a mostrar el costo humano de la corrupción. Como hemos estado hablando, Gilberto, lamentablemente muchos seguimos pensando que la corrupción es un tema de dinero. Uh-huh. Pero cuando se investiga de manera juiciosa, y no me refiero a investigación académica, sino cuando se investiga judicialmente de manera juiciosa un caso de corrupción y sobre todo un caso de corrupción en el sector salud, ahí los efectos en términos de vidas humanas son totalmente evidentes y prácticamente inmediatos. Entonces, esos efectos indudablemente van a ser altísimos con lo que estamos viviendo en América Latina en estos momentos, teniendo en cuenta que las ayudas se están, es decir, para movilizarlas rápidamente, se están otorgando con requisitos muy disminuidos, muy flexibilizados. Claro, recientemente la Fundación Fortex, de la cual soy director, junto a Transparencia por Colombia y la Procuraduría General de la Nación, presentaron el documento Reparación de las Víctimas de la Corrupción en Colombia. ¿Podrías contarnos un poco a qué se refiere cuando hablan de reparación del daño por hechos de corrupción y si pudiera ser una experiencia de la que se pueda aprender en países como el nuestro, como Guatemala? Totalmente. Pues mira,
Tan grave es el hecho de que la sociedad siga interpretando la corrupción como un tema de unos dineros perdidos únicamente, que las condenas, las sentencias, cuando se llega a sentencias, porque es muy común que no se llegue a sentencias por corrupción, cuando se llega a sentencias, esas sentencias tienden a ser muy bajas. Los delitos de corrupción en nuestros códigos penales, prácticamente en toda América Latina, nuestros delitos de corrupción contemplan condenas, unas penas muy reducidas, porque en ninguno de nuestros códigos penales se contempla la posibilidad de que un caso de corrupción, como lo hablábamos, por ejemplo, en el sector salud, afecte vidas humanas. En nuestros sistemas judiciales eso no se discute. Como no aparece en el Código Penal, entonces un juez obviamente nunca va a condenar o a castigar, a asignar una pena en la que un corrupto tenga que responder por las posibles vidas dañadas o incluso vidas perdidas. En Guatemala, recordemos un caso tan evidente como el del Seguro Social. Tal vez te acuerdas, Gilberto, de los pacientes que tenían que recibir tratamientos de diálisis. Sí, sí. Y que el contrato fue otorgado mediante corrupción abierta y luego los pacientes pues no recibieron los tratamientos que tenían que recibir. Recuerdo que en algunos casos terminaban recibiendo no los medicamentos sino solución salina básicamente, y pues esos pacientes comenzaron a morir. Claro. En casos tan evidentes como ese, pero no solo en esos casos, sino en muchos otros casos, la corrupción, el hecho de que el dinero de la salud se desvíe, tiene unas consecuencias prácticamente inmediatas en términos de vidas humanas, o de vidas perdidas, o de daños muchas veces irreparables. Lamentablemente, y eso yo no lo acabo de entender por qué pasa, lamentablemente nuestros sistemas de justicia no enfrentan esas situaciones. Y cuando tú revisas entonces los códigos penales y los marcos jurídicos para enfrentar la corrupción, ves que la corrupción no se contempla como actos que puedan dañar a un ser humano. Entonces, desde la Fundación y en esta iniciativa con Transparencia por Colombia, y es algo que venimos trabajando con otros capítulos de Transparencia Internacional en la región, hemos visto la necesidad de que la sociedad y el sistema de justicia comiencen a plantearse por qué no reconocer los daños de vidas humanas causados por actos de corrupción. Personalmente yo estoy convencido que cuando un corrupto reciba una sentencia, ya no solamente por la corrupción en un contrato en un hospital, sino por las vidas perdidas en el marco de ese dinero que se perdió, entonces las sentencias van a ser diferentes, tienen que ser diferentes. Adicionalmente, el tema de la reparación, cuando se habla de corrupción, jurídicamente solo se ha contemplado al nivel social. ¿A qué me refiero con esto? Los actos antijurídicos o los delitos, por ejemplo, pueden tener 3 niveles de daños: un nivel social, un nivel colectivo y un nivel individual. El nivel individual pues es evidente, es cuando una persona está dañada. El nivel colectivo es cuando estamos hablando de agrupaciones de personas, entonces cuando por ejemplo un gremio o un municipio o una comunidad de pacientes, todos ellos resultan dañados. Y hay un tercer nivel que es el de los daños sociales, que es cuando afecta a toda la sociedad. La corrupción, los actos de corrupción y estas redes de macrocorrupción muchas veces terminan siendo unos tipos de armas de destrucción masiva porque afectan a toda la sociedad en conjunto. Es decir, un delito, un acto de corrupción masiva, en estos casos de macrocorrupción,
no solamente afecta a unos pocos individuos o a un municipio, sino que afecta a todo el país, porque como ya lo vimos, se traduce, por ejemplo, en subdesarrollo económico, en subdesarrollo, en bajos indicadores de desarrollo humano, en atraso en niveles de desarrollo científico, etcétera, etcétera. Entonces, los efectos son a toda la sociedad. Algunos países han avanzado en reconocer los daños sociales causados por la corrupción. Hubo inicialmente en la década de los 90 unos antecedentes en Costa Rica, en ese momento por unos contratos de telecomunicaciones, y entonces el Estado de Costa Rica, unos tribunales ordenaron a la empresa que había pagado sobornos indemnizar a toda la sociedad guatemalteca. Ahí se comenzaron estas discusiones y se retomaron con mayor, digamos, concentración a raíz de toda esta corrupción de Lavallato en Brasil y de Odebrecht. ¿Okay? Entonces, en Brasil, como se hicieron evidentes estos pagos gigantescos de sobornos y estas redes de macrocorrupción tan extensas, se ordenó a las empresas cartelizadas, a las empresas que participaron del esquema de corrupción de Lavallato, les ordenaron pagar al Estado brasileño, indemnizar al Estado de Brasil. Es decir, reconocer los daños sociales. Hay los daños sociales, entonces se cuantifican, por ejemplo, en la disminución del desempeño macroeconómico, porque una empresa tan importante como Petrobras termina involucrada en actos de corrupción. Cuando una empresa tan importante como Petrobras incurre en actos de corrupción, entonces, por ejemplo, sus acciones en la bolsa disminuyen, su capacidad de crédito disminuye, todo eso tiene unos efectos macroeconómicos que se cuantifican y los corruptores deben responder por eso. En Colombia nos dimos cuenta de que es indispensable no solamente reconocer los daños sociales y reconocer al Estado como una víctima, porque en últimas el Estado es una entidad abstracta. Y las personas de carne y hueso, nosotros, terminamos dañados por la corrupción, pero nunca hay una reparación ni un reconocimiento de víctimas. Entonces, por eso en Colombia hicimos este estudio para identificar víctimas específicamente de pacientes de tratamientos que necesitaban tratamientos para hemofilia en un departamento puntual, y entonces estudiamos los daños irreversibles que cada uno de esos pacientes muy seguramente sufrió como resultado de que el dinero de ese tratamiento fue desviado. Exacto. No. Esto es para que los sistemas de justicia se comiencen a tomar en serio el hecho de que hay personas de carne y hueso que terminan sufriendo, en el caso de la hemofilia, que terminan paralíticos, por ejemplo, como resultado de no recibir los tratamientos. Pero es un trabajo que, es decir, como sociedad necesitamos todavía avanzar mucho para que los sistemas de justicia comiencen, gracias a la presión social, comiencen a reconocer estas víctimas. Claro, yo creo que es importante, Eduardo, toda esta parte, yo creo que de eso se puede aprender mucho para Guatemala. Totalmente. Y por último, ¿cuál sería tu mensaje para la población guatemalteca que nos está viendo en ese tiempo de pandemia y en ese tiempo que también la corrupción ha sido una de las pandemias que se ha enfrentado a Guatemala? Totalmente. Lo más importante, tal vez mi mensaje principal, es decirle a todas aquellas personas que en el año 2015 vieron la posibilidad, contemplaron la posibilidad de que el Estado guatemalteco, digamos, se librara o llegara en algún punto a estar libre de estas redes de cooptación y que Guatemala comenzara a ser un país realmente democrático, en el que los intereses sociales fueran los más importantes.
que todas aquellas personas que vieron esa posibilidad y que le apostaron y que le han venido apostando a esa posibilidad, pues que no pierdan esa fuerza. Uno a veces cuando investiga y denuncia corrupción y está metido en estos temas, uno a veces siente que avanza 2 pasos y retrocede 3, que gana un poco en términos de democracia y de solidez institucional, pero luego pasa algo y siente uno que se devolvió a un punto anterior al que estaba al comienzo. No obstante, con cada triunfo, con cada conquista, realmente la mentalidad de los ciudadanos va cambiando. Y entonces por eso, pues hace 15 años no había una comunidad de periodistas o de investigadores tan seria, tan madura y comprometida en Guatemala como lo hay hoy. Entonces, mi principal mensaje es a no desfallecer, porque esto además no es un trabajo que tenga un punto de llegada único, sino que nuestras democracias tienen unas conquistas muy frágiles, tienen unas instituciones muy frágiles, y por eso esto no es un tema de un esfuerzo de 6 meses o de un año, sino es un esfuerzo permanente, tiene que ser permanente. Entonces, mi mensaje es ese, que no se pierda la esperanza, que no se pierda la energía y que pues le sigamos apostando a un país como Guatemala realmente incluyente, para que en algún momento tenga las herramientas para despegar en términos de su desarrollo económico, de su desarrollo humano, y pues llegue a ser lo que yo sé que muchos guatemaltecos desean realmente. Pues gracias, Eduardo, agradecemos esta entrevista que nos has concedido, sobre todo muchos elementos que nos van a ayudar para hacer el trabajo periodístico. Pues agradecemos también a quienes se han podido conectar. Gracias, Eduardo, y buena noche.